¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer que nos acompañe para seguir conversando de estos temas que nos tienen a todos pendientes de lo que ocurre en el quehacer general de nuestro país. Hoy me acompaña Leonardo Bonilla, candidato independiente para diputado por San Salvador. Leonardo, primero que nada, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, gracias y un saludo a la audiencia de este medio de comunicación. Antes de comenzar la charla, quiero invitarlos a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Este espacio es... Continuamos en El Salvador Today y definitivamente es algo que tenemos que hablar. Algo que tenemos todos que analizar es el tema de cómo avanzan las candidaturas independientes, muy especialmente en el contexto que nos han dejado las recientes encuestas que se publican, en el que vemos cómo el desencanto de la población con los partidos políticos ha crecido a niveles que todavía no veíamos, ¿no?, en encuestas y en procesos electorales anteriores. Creo que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, vamos a escuchar mucho esta frase, ¿no?, de la gente ya está cansada. Leonardo, precisamente sobre eso quería consultarle. Sin duda que tal vez me ayudas a corregirme si me equivoco, pero tengo la impresión de que las candidaturas independientes están muy poco a poco cobrando un poco más de fuerza, ganando más interés, un poco tal vez a partir de ese desencanto que mencionaba yo hace un momento que la gente tiene hacia las fuerzas políticas tradicionales. Primero, reiterarte la bienvenida y decirnos qué opinas tú al respecto y también qué te motivó a ti en particular a meterte a esta competencia. Bien, gracias por la invitación nuevamente y no estás equivocado, realmente es así. En el proceso que estamos en esta etapa, la recolección de firmas nos ha demostrado lo que la encuesta de la UCA puso en cifras. La población está descontenta, yo uso una palabra que es muy fuerte, pero creo que es la que más nos identifica. Estamos hartos como ciudadanos del comportamiento que han tenido los partidos políticos durante el transcurso de las últimas décadas. Lo que me motivó a mí fue precisamente eso. De hecho, yo en el 2012 intenté aspirar a una candidatura no partidaria. Fue el primer proceso en el que los salvadoreños tuvimos la oportunidad de podernos postular como candidatos independientes y la población de votar por candidatos independientes. Sin embargo, el contexto de El Salvador en el 2012 era diferente al actual. Creo que la izquierda, de alguna manera, con 3 años en el gobierno, en el 2012, todavía representaba para ciertos sectores una esperanza de cambio, como lo habían vendido. Pero a estas alturas, ya de casi 10 años de gobierno de la izquierda, sumado a los gobiernos de la derecha, creo que le dieron a la población una claridad sobre los intereses que predominan en el gobierno y en la Asamblea Legislativa, y básicamente estos están claros por el comportamiento de los partidos políticos como intereses partidarios y particulares. Es eso lo que a mí me ha motivado. Bueno, en el 2012 lo intenté, me hicieron invitaciones para participar por partidos políticos, pero no me interesa. Realmente creo que en El Salvador se pueden hacer cambios, muy difícil, pero sí se puede. Me mantuve independiente y pues estoy aquí dando otra vez la lucha, pero vemos un contexto completamente diferente al del 2012. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves? Bueno, como lo decía anteriormente, en el 2012 para ciertos sectores la izquierda representaba una esperanza. En este contexto el descontento de la población por las izquierdas y las derechas es completamente evidente y lo estamos viendo. Sin duda es evidente, digamos, ese descontento como menciona sobre las principales fuerzas tradicionales de El Salvador, pero hay una gran diferencia, o creo yo, un paso bastante importante que se tiene que dar, de pasar del desencanto por los partidos tradicionales a apoyar a una candidatura independiente. Es decir, no es automático. Correcto. Si yo estoy desencantado con fulano o sutano, voy a apoyar al que de pronto ha salido sin un color político. Sí. ¿Cómo crees tú que se puede lograr ese paso? O tal vez, ¿cómo dices que se nota en el proceso de recolección? Correcto. Nosotros hemos hecho una lectura de la situación y el descontento se ve reflejado de diferentes maneras. No en automático la gente dice, ok, estoy descontenta, ahora los candidatos no partidarios son mi opción. No es tan así. Hay personas que sí lo expresan así. Estoy cansado de la izquierda a la derecha y de cómo los partidos políticos han hecho de la política su negocio.
y ahora los candidatos no partidarios son una alternativa para mí, lo dicen algunas personas. Hay personas que nos dicen definitivamente cuando nosotros los abordamos, siempre hay escepticismo por parte de algunos ciudadanos que dicen, no, yo no creo en la política, todos son iguales. Y déjenme decirles que yo los entiendo, porque yo al final estoy casi del mismo lado de la ciudadanía. Soy un ciudadano, yo no soy un político, al menos de momento electo, soy un ciudadano y entiendo que el descontento que yo tengo lo tiene la población. Entonces, ¿cómo yo le doy garantía a la población de que soy diferente cuando todos los que han pasado antes que mí les han dicho lo mismo y no les han cumplido? El proceso de recolección de firmas, ¿cómo convencen a la población? Es decir, precisamente cómo se rompe esa barrera, ¿verdad?, de pasar del desencanto al apoyo por un tercero, principalmente por el hecho de que, es decir, los partidos, si bien son o los entendemos principalmente como banderas, también tienen rostros, ¿no? También tienen rostros, y en gran medida el candidato independiente debe promover su propia imagen, su propio rostro, pero con una noción que sea diferente de los rostros tradicionales. ¿Cómo logran eso? Más pienso yo que la parte más complicada todavía es esta de la recolección de firmas, porque no es un evento en el que la gente se acerca a la urna, sino que hay que acercarse hacia la gente. Pues déjame decirte que no es tan complicado en la actualidad como lo fue en el 2012, ese acercamiento y ese convencimiento. Existen varios fenómenos por los que la gente está teniendo aceptación hacia las candidaturas no partidarias, y lo digo, eso sin que la gente a veces conozca quiénes son específicamente los candidatos o aspirantes más bien de momento, o sin que conozcan las propuestas. ¿Por qué? Porque algunas personas simplemente por el mero descontento, un segmento no va a hacer mayor análisis más que ya no quiero los mismos y ahora vamos a cambiar. Hay personas que en automático, pero hay personas que sí te piden tus propuestas, quieren conocer tu rostro y en las redes sociales nos buscan. Entonces, pero igual, al ver las propuestas y ver que coinciden con los intereses de la ciudadanía, nos han mostrado su respaldo en el proceso de recolección de firmas. ¿Cómo, por ejemplo, se trabaja o cómo prioriza un candidato independiente el trabajo territorial? Porque son 19 municipios en San Salvador. En realidad no suena tal vez en palabras muy extenso, demasiado grande, pero ya caminando, ¿verdad?, el tema es muy diferente, ya el reto se plantea de otra forma. ¿Han concentrado sus esfuerzos territoriales o cómo están planteando ustedes eso? Bueno, definitivamente esa es una pregunta bien interesante en dos sentidos. Una, que no estamos en campaña política, sino que estamos haciendo un proselitismo de cara a cumplir con el requisito para ser candidatos. Entonces estamos consiguiendo las firmas para poder inscribirnos. Las firmas para las personas que estamos participando por el departamento de San Salvador deben de ser solo de ciudadanos que residen en el departamento de San Salvador, y podríamos bien abocarnos a los 19 municipios. Sin embargo, el tema del recurso es muy limitado para nosotros y se nos complica la movilización en todo el territorio del departamento, por lo tanto nos hemos enfocado en zonas específicas. La ley nos prohíbe en esta etapa del proceso solicitar recursos económicos, y por lo tanto tenemos que hacerle frente con los recursos que nosotros tenemos, en tanto no seamos candidatos. Bueno, valga el comercial, nosotros hemos definido un punto específico en Metrocentro, justamente en las letras, en la zona conocida como Las Letras, y ahí las personas han advertido que hay 2 canopies desde hace algún tiempo, y estamos ahí solicitando las firmas, las estamos pidiendo. Tampoco es que la gente vaya a abocarse masivamente a dar las firmas. Algunas personas que nos han escuchado en redes sociales sí lo hacen y llegan y preguntan, pero algunas personas las abordamos ahí en la vía pública y les decimos en qué consiste el proceso. También tenemos un punto afuera de la Universidad Francisco Gavidia, en la zona del Cafetín, en donde hemos tenido una muy buena respuesta, pero sí los esfuerzos se han concentrado en puntos muy concretos de cara a que el recurso no nos permite abocarnos a todo el territorio del departamento. Tenemos muchas más preguntas, Leonardo. Le pido que nos acompañe a una primera pausa comercial. A ustedes también, amigos y amigas internautas, enseguida volvemos.
Continuamos con El Salvador Today hablando con Leonardo Bonilla, uno de los candidatos independientes que está corriendo por una diputación en San Salvador. Antes de continuar con este segundo bloque de la conversación, los invito a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias a Arroz San Pedro, en mi delicioso casamiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Seguimos conversando con uno de los candidatos a diputado independiente por San Salvador, Leonardo Bonilla. Leonardo, el problema de la clase política en El Salvador, ¿cuál es? ¿Qué es específicamente lo que cree usted que, o sea, entendemos la parte de defender intereses partidarios y todo, pero ¿qué es lo que ha hecho crecer ese desencanto en estos últimos, 3, 5 años? ¿Qué cree que ha sido específicamente lo que más ha golpeado la confianza de la gente sobre sus líderes, específicamente la clase política? Bueno, dentro de tantos problemas que podemos mencionar, para generalizarlos, podemos decirlos que los políticos actuales, los políticos tradicionales, se olvidaron del verdadero rol que deberían de ejercer, y es el interés de la ciudadanía. Y para ponerlo en un ejemplo muy claro, el tema de las pensiones, un tema muy complejo, la población no terminó de entenderlo, hasta llegaron a desinteresarse porque habían tantas propuestas que la gente no entendía en qué consistía. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? El tema principal, amigos, no fueron las pensiones realmente. Si ese hubiese sido el objetivo de los políticos, se hubieran concentrado en los verdaderos intereses de un trabajador. ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Y en base a eso legislemos. El tema de las pensiones fue un tema de disponibilidad de los recursos. Entonces, no fue el tema de discusión en sí la pensión, sino cómo reformar el sistema de pensiones para poder disponer de esos recursos de una forma legal. Eso ha pasado en muchos ámbitos de la vida política y los políticos tradicionales se han olvidado del interés social y se han enfocado en el interés particular y en cómo salir de las presiones del gobierno de una manera apresurada, realizando préstamos, endeudando a la población y tratando de ir apagando fuegos de forma un poco tergiversada, diría yo. Creo que los intereses sociales han quedado un poco atrás para la clase política y ese es el problema que principalmente nos afecta. En El Salvador, hablando de temas electorales, digamos, pero se puede aplicar un término comercial, por decirlo de algún modo, un término más mercadeable o más de marketing, ¿no? En El Salvador existen dos marcas fuertes en lo que se refiere a la política, ¿verdad? Las conocemos, Arena, el FMLN, ya venimos con eso desde hace décadas. Hoy con la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se habla del surgimiento de una tercera, de un nuevo partido. No es que no existan más, sino que no logran tal vez el apoyo de las fuerzas tradicionales. ¿Cómo cree que se puede romper esa polarización y cómo contribuyen los candidatos independientes a eso? Bien, los candidatos independientes somos parte fundamental en el proceso de rompimiento de la polarización y eso va a quedar evidenciado. Para ponerte en contexto, en Francia, muy lejos de aquí por supuesto, el recién electo presidente Emmanuel Macron concentró todo el descontento de la población que estaba desencantada de las izquierdas y de las derechas. No estoy hablando del contexto comparado con el salvadoreño en lo político, o más bien en los temas coyunturales, sino en los generales, que son el descontento con las izquierdas y con las derechas. Él fue un candidato independiente que en un muy corto tiempo alcanzó el consenso de una población que lo terminó eligiendo. Nosotros también somos candidatos independientes. No estamos diciendo que como candidatos independientes somos perfectos o que somos la solución a los problemas del país. Somos un aporte importante, hay que reconocerlo y lo digo de una forma muy clara, un aporte importante a la democracia y al rompimiento de la polarización. Será la sociedad la que decida en una elección de llegar a ser candidatos si sigue votando por los mismos o si considera que los no partidarios, después de escrutarnos, después de investigarnos, como deberían de hacerlo con los partidos políticos también, somos una alternativa. Si logramos llegar a la Asamblea Legislativa, aunque sea un candidato independiente, algunas personas dicen, pero una golondrina no hace verano. Claro, si lo vemos en términos aritméticos, un candidato independiente va a proponer que se reduzca la cantidad de diputados de 84 a 64 y probablemente solo el voto del independiente sea contra 83. Sin embargo, después de 3, 6 meses
haciendo una propuesta cada mes sobre reducción, por ejemplo, de privilegios, sí, o por ejemplo reformando el reglamento de la Asamblea Legislativa para las elecciones de segundo grado que tengan participación de la academia y sectores sociales, y haciendo propuestas que vayan enfocadas a la transparencia, y los demás diputados estén votando en contra, la gente va a empezar a advertir que a pesar de la aritmética desfavorable para el Independiente ha seguido trabajando y va a obligar a los partidos políticos a irse apegando a la política en base a la sociedad. Creo que ese es un importante esfuerzo que se puede hacer, aunque uno llegara, aunque estamos esperando que seamos por lo menos 3. En la Asamblea Legislativa también existe una suerte de costumbres, digamos, que son contrarias tal vez al interés de la población, específicamente en el uso de recursos, contrataciones, el tema, unas cosas que usted mencionaba es precisamente eso, ¿no? Y la contratación del seguro médico y todo esto. Ese tipo de privilegios también estarían de algún modo disponibles para un candidato independiente. ¿Cuál cree usted que debe ser? Tal vez la primera pregunta sería, ¿cuál sería su postura o su relación, digamos, con esos privilegios que casi que son automáticos, ¿no? Cuando sí, una persona resulta electa diputada? ¿Y cuál cree que debe ser en realidad la postura de cualquier independiente que llegue a tener un curul? Correcto. Si yo hablo como ciudadano, como todos los que nos están viendo, y hablo del tema del seguro médico, que es el gran ejemplo que la mayoría saca sobre los privilegios de los diputados, digo, ok, yo voy al seguro social y espero 2 a 3 horas, y lo digo con propiedad porque lo he hecho, esperar 3 horas para ser atendido, y a veces con dolores muy fuertes. Con un máximo de 15 minutos, que es lo que les permite el seguro a los médicos. Definitivamente, correcto. Ellos te tienen en 15 minutos, pero 3 horas tuviste que esperar. Pero la Asamblea Legislativa tiene el privilegio de que, aparte del salario enorme que ganan no solo los diputados, sino los empleados de este órgano, también tienen el derecho a ese privilegio. Creería yo que es injusto que los funcionarios que están dedicados al servicio de la población no solo reciban un salario que a veces ni se lo merecen y tengan privilegios, y siendo consecuente con ello les digo, ok, yo estoy dispuesto a renunciar a ese privilegio, incluso aunque proponiendo que se elimine, ellos voten en contra. Nosotros coherentemente, y lo digo particularmente, estoy dispuesto a renunciar a todo tipo de privilegios que no sean un elemento necesario para el desempeño de la labor de un funcionario. Excelente. También queremos hablar un poco, Leonardo, sobre las propuestas, y principalmente, ¿no?, las propuestas en áreas como el combate a la corrupción, el combate también a la delincuencia, que es una de las, por decirlo en este momento, en realidad es tal vez el peor problema que enfrentamos los salvadoreños. Pero vamos a dejar eso para el siguiente bloque. Le pido que me acompañe en una última pausa comercial. También ustedes, amigos y amigas internautas, enseguida regresamos con El Salvador Today. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
Continuamos conversando con Leonardo Bonilla, candidato a diputado independiente por el departamento de San Salvador. Los invito también a todos ustedes que nos envíen sus preguntas y comentarios a través de Twitter a @croniosb y también a mi cuenta personal @luisalvarado. Leonardo, como decíamos al final del bloque anterior, la corrupción es un problema que a veces cuesta verlo, pero es definitivamente uno de los males más crueles que puede tener una sociedad, ¿no? Afecta la misma base de la sociedad, desde la educación, desde las finanzas, la salud, básicamente todo, y el mismo desarrollo de un país se ve afectado cuando está afligido por un problema de corrupción, como ocurre en nuestro caso en El Salvador. ¿Cuál cree que puede ser la propuesta o la iniciativa más importante que puede impulsar un diputado independiente en aras de cambiar esta cultura de corrupción y detener principalmente esta voracidad sobre los fondos públicos que muestra todos los funcionarios corruptos y todas las formas de corrupción que existen? Ok, antes de hablar de la propuesta en sí, quisiera hacer una reflexión. Y es que el tema de la corrupción va más allá de cuánto dinero le cuesta al pueblo salvadoreño mantener un sistema corrupto y funcionarios que se aprovechan de sus cargos para favorecerse en lo particular. Vamos a hacer un análisis sobre cuántas vidas cuesta esto. ¿Cuántas vidas le cobró a nuestra nación un diputado que con un acto de corrupción y valiéndose de su cargo para obtener fondos del Estado para fines personales, no se invirtió ese dinero en obras de seguridad? ¿Cuántas vidas humanas le han costado al Estado salvadoreño el que una política del presidente de la República no haya tenido los efectos que necesita? La tregua entre pandillas, y para no alargarme mucho, pactada por el anterior presidente, en su responsabilidad, ¿cuántas vidas cuesta el hecho de que el pacto de pandillas haya tenido el favorecimiento para no tocar ciertos territorios y que a la señora que vende tortillas en la esquina le mataron a su hijo? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Es solo del delincuente o es también del Estado que no brindó la garantía a esas personas para que en ese territorio hubiese seguridad? La corrupción es un tema que va más allá de lo económico al desarrollo social, como lo planteaba. Ahora bien, entremos en tema, ¿qué puede ser un candidato no partidario? Voy a hablar de mi carácter particular, pero también decirles, los candidatos independientes no somos un partido político, pero eso no nos prohíbe que podamos reunirnos y hacer ciertos consensos. Por ejemplo, en el tema de la recolección de firmas, estamos agrupados, pensamos diferentes en ciertos temas. Si usted me pregunta el tema de seguridad, yo le voy a dar una respuesta y probablemente otro candidato otra respuesta. Si usted pregunta por tema de ideologías, puede encontrar de derecha, de centro y de izquierda. Pero en el tema de la corrupción hemos llegado a una conclusión, todos los candidatos no partidarios, y va a llegar una constante. ¿Cuáles son las propuestas que planteamos? Son varias. En primer momento, una plataforma de transparencia. Independientemente de que logremos llegar a la Asamblea Legislativa, podría desarrollarse esa plataforma en la que se haga una radiografía de cada uno de los diputados. Los 84 van a tener un perfil. Ok, por esta iniciativa, fulano de tal votó a favor o votó en contra. Y que ponga su razonamiento del por qué lo hizo. ¿Cuántas veces faltó a las plenarias o a las comisiones? En 3 años de legislatura, cada diputado, ¿cuántas propuestas de reforma a leyes presentó o iniciativas de ley? Hay diputados que en 3 años completos ni llegan y no hacen una sola propuesta de reforma o de ley, se limitan a votar por las propuestas que hace otro partido político y todavía votan en contra. Creo que no puede ser justo. ¿Cuántos viajes realizó un diputado y cuáles fueron los resultados de esos viajes? Un informe de labores, una radiografía completa de cada uno, partidarios y no partidarios. Y entonces la población tendrá un análisis individual de cada uno y decidir en una próxima elección si lo reelige o ese diputado le costó al pueblo un salario que no devengó. Esa es una de tantas, reducir los diputados de 84 a 64. No solo por el tema de presupuesto, creo que demasiados diputados. Limitar el número de asesores y poner requisitos de idoneidad. No es posible que un diputado tenga 30 asesores. ¿Será que es tan incapaz que no le permite su mente desarrollar ideas propias? ¿O será que es lo que todos creemos, que son cuotas para los partidos políticos, entre tantas propuestas? Para aprovechar el tiempo que todavía nos queda en el tema de seguridad, todos sabemos que la delincuencia, las pandillas, la violencia en El Salvador es un problema multicausal. Y básicamente el debate que tenemos, o el dilema que tiene el país y las autoridades en este momento, es hacia dónde apostarle más, si a la prevención o a la represión del delito. Evidentemente ambas son necesarias.
para resolver un problema multicausal hay que aplicar una solución integral. No se puede solamente estar, por un lado, tratando de atacar las causas y no hacer nada para combatir los efectos, ¿no? Y dejar en impunidad los delitos. ¿Cómo se resuelve desde su óptica ese problema, ese dilema? ¿A dónde hay que apostarle más y qué otras medidas, además de las que hoy están aplicando las autoridades, debemos aplicar? El problema de la seguridad se le salió de las manos a este gobierno y a los anteriores. Los anteriores gobiernos debieron haber trabajado mucho en el tema de la prevención, que es la apuesta principal en el tema de seguridad. Y pues a este gobierno le tocó lidiar con ese problema y tampoco lo logró hacer. Yo soy, fiel creyente de la prevención, pero debo reconocer de que en este momento la prevención no por sí va a cambiar las cosas en un corto plazo o mediano plazo. Debe existir represión. Una de las propuestas en tema de seguridad pasa por una reforma a la estructura de la Policía Nacional Civil. ¿De qué le sirve al ciudadano tener 25,000 policías en la calle si el 30% son policías corruptos y muchos de ellos hasta son criminales? Hemos visto casos en los que un mismo policía ha usado su arma de equipo para asaltar a un ciudadano. Creo que no es posible. Yo preferiría hablar de una policía con capacidad, una policía muy bien formada en tema de derechos humanos, en tema del trato con un ciudadano, en tema de la represión efectiva del delito, a tener policías solo por tenerlos uniformados y tenerlos en grandes cantidades. Eso no ha cambiado la realidad del país. Que las personas vean una tanqueta en la calle no nos ha hecho más seguros. Desde que los tanques salieron, los homicidios se incrementaron. Creo que es de darle una propuesta integral, trabajar el tema de la prevención a un largo plazo, pero la represión de forma efectiva al corto plazo. Ok, reduzcamos el número de policías. Van a decir la gente, pero entonces los crímenes se van a disparar. No, incrementemos el salario del policía. Pero eso pasa por hacer una depuración, porque no le vamos a dar un premio a todos los policías cuando hay policías corruptos. Entonces incrementamos el salario, incentivamos al policía, pero también lo formamos para que responda y que devenga por un salario justo, pero que la seguridad se vea incentivada por parte del recurso humano, que es el principal. Creo que las pistolas no por sí previenen el delito, tienen que ser usadas y saber ser usadas. Un policía con el salario que gana, ¿usted cree que le van a dar ganas de ir a perseguir a un ladrón viendo enfrente que acaban de asaltar a una persona y él tiene una pistola y los ladrones son 3? Entonces yo creo que debemos trabajar el tema de la seguridad en función del ciudadano y no en función del populismo. Decir que vamos a darle un bono a las policías y no dárselo, es jugar con la ciudadanía y jugar con el mismo cuerpo de seguridad. Es muy amplia la propuesta en ese sentido, pero creo que hay que darle con seriedad al tema. Bueno, excelente. Leonardo, agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy. El tiempo se nos ha agotado, pero bueno, todavía queda mucho tiempo, ¿no?, de campaña electoral y le deseamos mucha suerte con la recolección de firmas. Y vamos a estar pendientes también, ¿no?, del trabajo que puedan hacer los candidatos independientes de llegar a la Asamblea. Solo quisiera dar mis redes sociales, Leonardo Bonilla, nada más, Leonardo Bonilla, y pueden seguirnos como candidatos no partidarios en la fanpage y como no partidarios ES en Twitter. Gracias por el espacio y esperamos no sea la última vez. Claro que sí. Amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañaron en este programa de El Salvador Today para cerrar la semana. Volvemos el día lunes con otros temas políticos, ¿no?, que nos tienen muy atrapados, ¿no?, en este inicio, en este arranque de la campaña electoral. A medida va calentando según pasan los días. Espero que nos acompañen entonces, será hasta el lunes.